Muy buenos días, viernes 2 de septiembre, comenzamos cara a cara, se nos está yendo esta primera semana del mes de septiembre. Como usted sabe, ayer fue el cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con este formato no tradicional en donde recibió preguntas de una serie de jóvenes elegidos, todavía no sabemos exactamente a través de qué mecanismo fueron elegidos, pero elegidos en todo el país para que fueran de alguna forma representativos de los problemas que tenemos en México, algunos jóvenes, otros no tan jóvenes, pero al final un formato inédito, un formato que no se había utilizado. Yo creo que de entrada, y seguramente usted estará de acuerdo conmigo, el formato es rescatable, es un mejor formato que el que teníamos antes, en donde el presidente hablaba prácticamente 2 horas en un discurso y la plana mayor de nuestro país, empresarios, líderes parlamentarios, líderes políticos, solo se dedicaban a aplaudir lo que estaba diciendo el presidente de la República. Es decir, creo que el formato es mucho mejor, el formato de que tenga que responder algunas preguntas favorece más, por supuesto, a la rendición de cuentas. Sin embargo, lo que tenemos que decir es que el contenido de la comparecencia de ayer, de este cuarto informe de gobierno, el contenido sí dejó mucho que desear. Es decir, las preguntas que hicieron muchos de los participantes, jóvenes y no tan jóvenes que estuvieron presentes en el evento, pues fueron preguntas que en muchas ocasiones parecían memorizadas, que en muchas ocasiones parecían preguntas que realmente no dañaban en prácticamente nada al presidente y a su discurso. Parecían más bien preguntas hechas para que el presidente siguiera spot tras spots diciendo exactamente las cosas positivas que tiene de acuerdo a su mirada lo que está sucediendo en este país. Es decir, un formato que yo creo que habría que reducirlo en que es positivo, un formato yo creo que rescatable, que se tiene que perfeccionar. Incluso diría que la famosa glosa ciudadana que se hace en Jalisco todos los años tiene mucho más méritos, tiene muchas más virtudes, como por ejemplo el hecho de que hay especialistas, como por ejemplo el hecho de que el gobernador tenga que responder y aparte tenga que recibir repreguntas. Por lo tanto, si quien pregunta no se siente cómodo con la respuesta, tiene posibilidad de volverle a preguntar, en este caso al gobernador del estado. Por lo tanto, el contenido dejó mucho que desear, no abonó prácticamente nada a la rendición de cuentas. El presidente le sacó a los temas torales de su administración, entre ellos el plagio, y sorprende lo que dijo el presidente, porque ante la pregunta del tema del plagio de su tesis, dijo: no, yo no plagié mi tesis, yo hice mi tesis. Yo creo que lo que habría que recordarle al presidente en este tema es que nadie le está acusando de no haber hecho su tesis. Lo que se está acusando es que no citó, y por lo tanto el no citar información que no es tuya es por supuesto un plagio, que en términos intelectuales es un robo a la propiedad privada de otro, porque al final otro tuvo esa idea, otro lo escribió y sin embargo no recibe la cita. Creo que con esto Peña Nieto termina una semana que ha sido muy complicada, una de las semanas más difíciles en su gestión. Vemos los indicadores, vemos los niveles de aceptación y nos damos cuenta que difícilmente el presidente ha tenido una semana tan complicada después de lo que sucedió con Trump, que por cierto se ha estado filtrando en la prensa. Hoy al menos 2 medios nacionales manejan esa información, que quien estuvo detrás de la invitación a Donald Trump a venir a México fue precisamente su mano derecha, el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, que al parecer tenía la idea de mandar un mensaje a los mercados de que en caso de que Donald Trump ganara, México tenía asegurada una buena interlocución y por lo tanto no había nada que temer en este asunto. Es decir, que al final se podía trazar una buena relación incluso con alguien como Donald Trump. Entonces creo que estamos hablando de una semana muy complicada tras el fracaso en la reunión de Donald Trump, donde no se le pudo sacar ni una rectificación, e incluso cuando llegó a Arizona Donald Trump siguió hablando precisamente el mismo discurso. Hasta empezó a hablar del tema pues del muro, de quién lo iba a pagar. Prácticamente no se movió ni un ápice del discurso que le conocemos a Donald Trump. Bien, en relación al cuarto informe de gobierno, tampoco este nuevo formato ayudó a desgranar o a tratar de entrarle a cifras que son importantes para el país. Es decir, se habló poco de inseguridad realmente. El presidente no explicó por qué desde mediados, digamos, abril, mayo de 2015, vemos un incremento tan importante en materia de homicidios, que terminó 2015 con uno de los indicadores más altos que hemos tenido en el país desde 2011, cuando estábamos en el centro, digamos, de la famosa guerra de Felipe Calderón contra las drogas. Desde ahí, 4 años no veíamos indicadores tan altos en materia de violencia, en materia de homicidios. Sin embargo, el presidente muy poco en torno a ese tema. También habló poco del recorte, que de pronto nos pasa de noche, pero hay que recordar que Luis Videgaray aceptó que el siguiente año viene un recorte de en torno al 8 o 9% del presupuesto.
en torno a 400,000 millones de pesos que tendrán que recortarse de las arcas públicas y que, como sabemos, casi siempre se recortan en donde se puede recortar, es decir, en gastos que tienen que ver con programas, con infraestructura, con obras públicas. Ayer platicamos con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y nos aceptó Bernardo Gutiérrez que vienen recortes fuertes precisamente en el tema de carreteras, incluso alguno afecta a la carretera a Manzanillo, que es uno de los proyectos importantes de este sexenio. Es decir, estamos hablando de una situación muy complicada, un panorama muy complicado para el presidente, para su proyecto político y de cara a lo que será la sucesión presidencial en 2018. Y antes de empezar con nuestro tema de hoy, un tema que no pudimos ayer comentar por la premura del tiempo y por la visita que tuvimos del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el hecho de que los diputados locales, y ahorita vamos a platicar con una diputada y creo que también nos puede aclarar su postura en torno al tema, pues este aumento del salario, bueno, le llaman ajuste a su salario, de pasar de recibir 107,000 pesos brutos a 116,000 pesos brutos, es decir, un aumento de poco más de 8,000 pesos el que se dieron los diputados. Lo han justificado todos los diputados de todas las fracciones, incluso el independiente Pedro Kumamoto, diciendo que en realidad no fue un aumento, que fue un ajuste, que este ajuste estaba aprobado desde la legislatura pasada, sin embargo no se había hecho realidad. Sin embargo, sí sorprende que se haya tomado esta decisión en una sesión extraordinaria y sorprende que se haya hecho en lo oscurito, es decir, sin prácticamente decirlo. Fue más bien obra de los periodistas que se metieron a investigar y a saber exactamente qué había ocurrido en esa sesión, y ahí nos dimos cuenta de que había habido un incremento, un aumento en el salario de los diputados. Ya ha habido distintas reacciones, en el caso de Movimiento Ciudadano, de la fracción de Movimiento Ciudadano, a través de su coordinador Ismael del Toro, renunció a este ajuste, a este incremento en el salario. La pregunta también sería si iban a renunciar de todos modos o si no querían el aumento, porque se aprobó en un primer momento, cosa que parece no tener mucha lógica. Y otros han respondido, también el caso de Pedro Kumamoto, diciendo que él seguirá donando el 70% de su sueldo y es un compromiso que tiene con este programa que se llama Germina. Las otras fracciones parlamentarias han dicho muy poco sobre el tema del incremento salarial. Creo que los diputados tienen que tener más responsabilidad. Estamos hablando de un problema fundamental que tiene que ver con la indignación de muchos ciudadanos con muchos sueldos que se pagan en el sector público, es decir, sueldos que muchas veces, por supuesto que tienen que ver con el mérito de algunos funcionarios. Muchos funcionarios cumplen su trabajo, representantes populares cumplen su trabajo todos los días. Sin embargo, en otras ocasiones realmente está injustificado, digamos, que se hagan este tipo de incrementos, y más si se hacen con poca información y si se hacen más aludiendo a la opacidad que a la transparencia. Y saludamos, hoy nos acompaña Fela Pelayo, usted la conoce, ha estado aquí con nosotros en una ocasión, es diputada local de Movimiento Ciudadano y tiene una iniciativa que queremos platicar con ella que tiene que ver con los derechos de los indígenas. Fela, muy buenos días. Buenos días, Enrique, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Antes de irnos al corte, que nos quedan un par de minutos, que nos platiques el tema del sueldo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tomaron la decisión? ¿Qué pasó con este tema del incremento de salarios en el Congreso? Mira, efectivamente, como tú lo mencionas, fue una decisión que se tomó desde la legislatura pasada. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos rechazando, por supuesto, este aumento, y lo hacemos porque pues es una cuestión legal que se hizo en otra legislatura, ¿no? ¿Por qué la razón del rechazo? Bueno, pues porque evidentemente la situación que se vive en el Estado, en México, no está para que nosotros estemos aceptando ninguna clase de ajuste. Es un ajuste que ya estaba contemplado en el tabulador, pero nosotros lo estamos rechazando, ¿no? Otra parte importante, y es que creo que el sueldo que tenemos actualmente es un sueldo pues que nos ajusta perfectamente para realizar nuestro trabajo. Que es y no bruto, sí, yo dije 107,000 brutos a 116,000, sí, ¿no? Netos, ¿cuánto quedarían? Lo que hemos estado recibiendo es de 63 a 66, creo que es el máximo que hemos O sea, estado 63,000 están recibiendo ahorita, digamos, unos 31,000 pesos quincenales. Exactamente. A 66,000. Exactamente. Sin embargo, rechazan esto para que queden 63,000. Exactamente. Sin embargo, se necesita que lo rechacen no solamente los diputados de Movimiento Ciudadano, porque ya está aprobado, habría que quitar el acuerdo. Por supuesto, nosotros esperamos, por supuesto, que como muchas otras de las decisiones que hemos tomado desde Movimiento Ciudadano, pues también exista la voluntad por parte del resto de los grupos parlamentarios para que también se sumen a esta decisión, ¿no? Por lo pronto nosotros ya tomamos la decisión, ya lo hicimos público.
somos conscientes de la situación que se vive en el resto del estado, en el resto del país, y precisamente por eso es que nosotros estamos tomando esta decisión. Vamos al corte en cara a cara platicando con la diputada Fela Pelayo. También incorporaremos voces de especialistas relacionados con el tema indígena. A la vuelta le entramos a la iniciativa. Nada más recordar los teléfonos en la cabina, recordar el WhatsApp 33 18 80 76 41. A la vuelta leemos algunos de los que ya están llegando. De la mañana con 20 minutos platicando con la diputada Fela Pelayo y le entramos, diputada, al asunto de la iniciativa de la ley indígena. Tenemos a un especialista en la línea telefónica. Si quieres explicar un par de minutos de en qué consiste la iniciativa y por qué la presentaste. Claro que sí, Enrique. Mira, la iniciativa que presentamos la semana pasada al Congreso del Estado consiste en una reforma de ley a la ley indígena, a la Constitución del Estado, para que se consulte a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de manera previa, libre e informada, y agregamos la parte de vinculatoria. ¿Qué significa esto? Que ahora va a ser una obligación por parte del Estado, por parte del municipio, tomar en cuenta las opiniones de las comunidades indígenas antes de hacer cualquier acción que les pueda repercutir de alguna forma y en muchos temas. Estamos tocando el tema de educación, estamos tocando el tema de justicia, por supuesto, y estamos también integrando a personas indígenas de ciertas comunidades a los municipios que cuentan con presencia indígena. Esto es a grandes rasgos lo que contiene la reforma. Entonces, otra parte importantísima y cómo llegamos a este tema de la consulta es con el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho. Actualmente, y digo actualmente porque todavía estamos en el proceso legislativo, las comunidades indígenas son consideradas como sujetos de interés público, y esto, si tomas en consideración los acuerdos internacionales que el Estado mexicano ha firmado, está violando los derechos de las comunidades, los derechos colectivos. Déjame saludar al maestro Octavio Domínguez Rosa. Él es profesor investigador del Departamento de Lenguas Indígenas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Maestro, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias por recibirnos la llamada. Quería también, maestro, que usted escuchara la explicación que hace la diputada sobre el tema de la iniciativa. No sé si nos quieras compartir una opinión inicial o que nos caracterices qué problemas desde tu punto de vista enfrentan las comunidades indígenas en nuestro estado. Bueno, hablando de la cuestión de los que asentaron aquí o que estamos aquí en Jalisco, o los que no somos originarios de aquí de Jalisco, sí. Pues sí, enfrentamos muchas situaciones, ¿no?, difíciles en cuestión del trabajo, ¿no?, que muchos que no tienen seguro, digamos un trabajo seguro para los niños que no cuentan con educación, digamos bilingüe. Sí. Y espacios que donde no se puede, no hay espacios de recreatividad, ¿no? Entonces también es un problema, el problema de la educación. Entonces sí, es algo grande. Y con esta ley que están presentando, y yo asistí el día que se presentó, está interesante y quiero comentar adelante. Sí. Más adelante sobre ese tema, ¿no? A ver, coméntanos, maestro, tus impresiones sobre la ley en específico. Bueno, es una ley que nos visibiliza más como sujetos para participar en acciones. Ya nuestras opiniones y nuestras decisiones deben ser tomadas y consideradas para el bien común para todos, y en este caso para los indígenas. Nosotros siempre hemos sido como lo que decía la diputada, ¿no?, objetos, ¿no? Y también como a veces hay eventos y nos llevan ahí como con trajes, pero sin opinión, ¿no? Claro. Y siempre se hacen políticas públicas desde arriba hacia ababajo, ¿no? Totalmente. Entonces eso siempre ha afectado, ¿no? Y la historia siempre ha marcado, ¿no? Y nos han educado con la mentira, digamos, en un sentido. Nosotros nunca hemos tenido esa opinión, o siempre hemos demandado el respeto y la consideración y también nuestros puntos de vista, pero estos nunca son considerados. Sí. Por ejemplo, lo que pasó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Lo que se planteó una iniciativa de ley, y luego los que
los que aprobaron hicieron una ley diferente. Los acuerdos de San Andrés famosos, ¿no? Claro, sí, todo eso pues es algo que ya conocemos, el Estado cómo maneja la situación de los pueblos indígenas, ¿no? Siempre han tenido miedo de que nosotros nos rebelemos o que queremos pues de independizarnos, ¿no? Claro. Es una no sé, un miedo que trae el Estado, ¿no? Claro, ahora, maestro Octavio Domínguez Rosa, de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Lenguas Indígenas, en el tema específico de la lengua, no sé si en la iniciativa cree que hay suficiente protección para la lengua. Se lo pregunto porque muchas lenguas indígenas han desaparecido por falta de protección jurídica, legal, porque el bilingüismo en este país es realmente un mito, no existen ni las condiciones, ni digamos las disposiciones oficiales para poder proteger las lenguas. ¿Qué opina de las lenguas en particular, de la protección a las lenguas? Bueno, hay leyes que reconocen, como la Ley de Derechos Lingüísticos, Sí. Que reconoce que todos tenemos el derecho de hablar la lengua que seamos competentes y que en todos los espacios públicos y privados, y que el mismo Estado tiene que respetar y garantizar eso, ¿no? Pero siempre hay leyes, o hay esa maña, ¿no?, de que hay otras leyes secundarias que niegan, ¿no? Que contradicen, ¿no? Que contradicen, claro. Entonces eso es una idea muy de mexicano, ¿no? Te abre una puerta y entras y te cierra la siguiente. Entonces, esta ley permite que nosotros opinemos, ¿no? ¿Qué queremos nosotros en nuestra formación educativa, ¿no? ¿Qué queremos, ¿no?, aprender, considerar nuestra cosmovisión en la educación? Sí, claro. Pero ahora, esta ley va a tener como las medidas para que esto se garantice, qué instituciones van a ser las que garanticen, ¿no? Es una ley que permite, ¿no?, actuar, pero ¿cuál será la contraparte de esta ley que nos garantice o que sancione, digamos, a las autoridades que no vayan a cumplir esta ley o que violenten esta ley? A ver, pues dejamos que la diputada, si quieres, Octavio, te responda. Aquí está conmigo. Justo, maestro, muchas gracias por las opiniones. Justo es un punto importantísimo, y es un punto que hemos platicado con todas las comunidades que estuvimos visitando precisamente para nosotros poder hacer esta reforma. En el sentido de que la parte que a mí me toca hacer, pues es la de legislar, ¿no? Es la de dejar las herramientas jurídicas necesarias para que las comunidades indígenas, para que los indígenas puedan tener un respaldo y que puedan exigirlo, ¿no? Ahora, la parte a la que le corresponde efectivamente el respetar que las leyes se cumplan, pues es al Ejecutivo. ¿Y cómo va a ser? Pues precisamente con el apoyo de las comunidades, sí, con la organización de las comunidades, para que conozcan de fondo la reforma y para que ellos mismos, ustedes mismos, vayan y exijan sí al Ejecutivo que efectivamente lo que se sí respete. puede estar en la ley diputada son las sanciones. Lo que sí si puede estar en incumples la ley, son las sanciones. Tienes, y creo que es a lo que se refiere el maestro Octavio Domínguez Rosa cuando dice qué tipo de dientes, ¿no? Para sancionar, porque si no, pues esto termina siendo letra muerta. ¿Hay sanciones? ¿Se incluyen sanciones? Fíjate que no estamos incluyendo sanciones. O sea, nosotros estamos reformando, insisto, dejando la herramienta legal para que tengan las comunidades una herramienta legal, insisto, y que ellos puedan agarrarse de ellas para ir a exigirlo, ¿no? Ya el tema de cómo va a reaccionar la parte del Ejecutivo, los municipios, pues creo que es algo que le vamos a tener que seguir dando seguimiento y ustedes mismos. Maestro, no sé si vamos a tener que despedir la comunicación en un minuto, no sé si quiere hacer un último comentario. Bueno, sí me gustaría, por ejemplo, ahorita hace un momento estaban comentando sobre acciones del oscurito, ¿no?, que estaban haciendo, ¿no? Sí. Entonces, eso también, ¿no?, es un temor que tenemos que existe, que se vaya, pues digamos, a aprobar esta ley, pero luego el Ejecutivo genere sus propios lineamientos que en vez de beneficiar afecte, ¿no?, o retroceda, o que limite esas acciones. Entonces, eso también es algo complicado. Por ejemplo, que las instituciones del Ejecutivo, por ejemplo, la Comisión Estatal Indígena, ¿quién va a estar al frente? Porque siempre ponen a una persona que se ha formado políticamente y que no reconoce, digamos, las necesidades de los indígenas, ¿no? Entonces, es una cuestión política también y no de una forma muy social, ¿no? Pues muy oportuno, maestro, todos los comentarios que nos ha dejado. Gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, antes de despedirlo, ¿cree que la iniciativa contempla el nivel suficiente de autonomía que necesitan las comunidades indígenas? Se lo pregunto
porque habla mucho la iniciativa de autodeterminación, de autonomía, de costumbres, de tradiciones, de regirse por métodos propios. No sé si con esta ley lo que ha visto es el nivel de autonomía que necesitan las comunidades indígenas. Yo creo que las propias comunidades son las que debemos asentar lo que queremos nosotros, ¿no? Sí. Y con estas puertas que nos abre esta ley, podemos formalizar un proyecto donde también, como con la consulta, podemos participar en el plan de desarrollo estatal y municipal, y que nuestra opinión que sea tomada en cuenta y también que esto genere un cambio, ¿no? Entonces, lo que realmente, donde recae el peso es en las comunidades indígenas. Ellos o nosotros, digamos, tenemos que organizarnos, ser actores, es lo que hace falta, actores, y que también el Estado no solo nos escuche, sino que también considere nuestras opiniones. De acuerdo. Que se han plasmado y también haya una representatividad de los pueblos indígenas en los cabildos, en el Congreso. Es lo que hace falta también para que tenga más... buena pregunta. Sí. Muy bien. Maestro, gracias. Gracias. Saludos. Adiós. Nosotros vamos a tener que ir al corte y al regresar le entramos a los temas que nos dejó el maestro Octavio Domínguez Rosa sobre la mesa y también seguimos analizando esta iniciativa de derechos de los indígenas. 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos platicando con la diputada Fela Pelayo sobre el asunto de los derechos de los indígenas, esta iniciativa que presentó hace algunos días y donde, digamos, ha existido mucho debate. Sabemos que desde el 94 está encendido este debate en México en torno al derecho de los indígenas. Preguntarte por algunos de los asuntos, Fela, que dejó sobre la palestra Octavio Domínguez Rosa, profesor de la Universidad de Guadalajara, como por ejemplo la representación indígena en algunos espacios de representación popular como el Congreso o el Cabildo. ¿Eso se puede? ¿No se puede? ¿Es algo que tiene la iniciativa, que no la tiene? Mira, no, la parte de la inclusión de indígenas dentro de los cabildos municipales, dentro del Congreso, no contiene esta reforma. Creo que es un tema, es punto y aparte. Nosotros esta reforma la hicimos y también para que quede como el antes de la reforma, ¿no? Nosotros estuvimos visitando las comunidades, por ejemplo, Huirraritari, estuvimos en Tuxpan de Bolaños, en San Sebastián, en San Andrés Coamiata, en Santa Catarina, en la zona sur con los nahuas estuvimos en Ayotitlán, en San Juan Espanatica, en Rancho Niño, en Los Laureles, Paso de San Juan, Nuevo Poblado, Alianza Contigo, estuvimos en Mezcala, aquí en la zona metropolitana estuvimos con mixtecos, purépechas, otomís, artesanos Huirraritari, en fin. Esta reforma viene a partir de una consulta que se hace directamente a las comunidades indígenas para preguntarles qué es lo que quieren en su ley, qué es lo que quieren en esta reforma, y tal cual de ahí fue donde partimos, ¿no? Y más allá de que partimos, porque nosotros partimos de los acuerdos que el Estado mexicano ha firmado a nivel internacional, con la ONU, con la OIT, por supuesto el pacto que firmó a nivel nacional con los zapatistas, que es un pacto pues también de mucho debate, ya lo decías tú. Y bueno, a partir de esta consulta se hace, es una reforma que viene de una participación ciudadana real, es un ejercicio de participación ciudadana que además se convierte en algo ejemplar para el resto de las comunidades, no necesariamente indígenas. Entonces, la parte de el considerar a personas indígenas dentro de los cabildos es un tema que por lo menos de manera interna en Movimiento Ciudadano estamos trabajando para buscar los mecanismos necesarios para que por lo menos esté obligado a estar en las listas, ¿no? A promover, por supuesto, cierto nivel de representatividad. Exactamente. Eso, por lo menos dentro de Movimiento Ciudadano, es algo que ya estamos buscando que suceda, y que, bueno, una vez que estemos avanzados con el tema, lo estaremos también Ahora, se viene la reforma política que se va a discutir en algunos meses en el Congreso del Estado. Esa es una coyuntura ideal para incluir este tema. Claro, porque supuesto. También hay algunos diputados, como por ejemplo Pedro, que está promoviendo que los cabildos se abran y que podamos elegir a los regidores directamente a través de las listas. Justo nosotros tenemos esa parte de los regidores que ya lo hemos estado platicando, lo hemos estado trabajando, para meternos de lleno justo en esta reforma, ¿no? Y ver cómo podemos asegurar todavía más, porque creo que el trabajo que hemos hecho a nivel legislativo en torno a los derechos indígenas ha sido un trabajo bueno, y ha sido un trabajo donde estamos tratando de posicionar
a las comunidades, a los indígenas, cosa que no ha sucedido anteriormente. No digo, empezamos con la legislatura pasada, con Clemente Castañeda, y hoy con muchísima fuerza estamos tratando de efectivamente hacer que se respeten estos derechos y estas consideraciones. Entiendo, diputada, que como nos los has platicado, esta reforma, esta iniciativa de ley, lo que quiere hacer es reformar la relación entre el Estado y las comunidades indígenas. Y dices en una parte de la ley, tendrán autonomía para aplicar sus leyes, elegir ante representantes, tomar en cuenta las costumbres. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde se extiende su autonomía? Es decir, por ejemplo, ¿esa autonomía le podría dar carta libre para que se tomen decisiones en las comunidades, por ejemplo, que atentan contra la Constitución del país, por preguntarte una cosa, o contra algún tratado internacional, o contra algún derecho humano? No, justamente esta parte que mencionas es bien importante porque nosotros en todo momento de esta reforma estamos anteponiendo los derechos humanos. Jamás una normatividad interna de las comunidades podrá estar por encima de los derechos humanos. Por supuesto, esta iniciativa busca respetar la libre determinación y autonomía que desde hace muchos años se ha exigido, insisto, de manera internacional y de manera local, sí, para las comunidades, pero nunca puedes poner una libre determinación, un sistema normativo interno por encima de los derechos humanos, porque estarías violentando pues algo que no se puede violentar, ¿no? Es decir, también esta autonomía, esta libre determinación está subordinada a los principios constitucionales, a las digamos, a las famosas, que ya no son garantías individuales, más bien derechos humanos, de los artículos 1 al 29, y también, Efela, a cualquier tratado internacional. Es decir, no se puede tomar, no puede haber decisiones machistas, ese tipo de cosas no se pueden tomar en las comunidades. Eso está totalmente desechado, ¿no? O sea, eso está... Y lo más interesante aquí es que es un tema que ellos mismos lo conocen. Es un tema que gracias a la consulta que hicimos, a través de talleres que contenían una metodología académica, porque también vale la pena platicar. La forma en que nosotros aplicamos los talleres no lo hicimos solos de, déjame voy con mi oficina a ver qué nos dicen. No, venimos trabajando de la mano con la Universidad de Guadalajara, con el CIESAS de Occidente y con el ITESO, no solamente para la construcción del análisis de lo que fue sucediendo a lo largo de este periodo en lo que nosotros estábamos realizando la reforma, sino que finalmente, una vez que terminamos con la consulta, fueron también los propios académicos quienes nos ayudaron para complementarla y para avalarla de alguna manera. Leemos algunos mensajes que nos mandan del auditorio 0036. Faltó solamente que invitaran a niños del kinder al informe. Está hablando sobre el informe de Enrique Peña Nieto. Bueno, no hubo niños de kinder, pero sí hubo una niña que intervino en algún momento preguntando por algún tema muy particular de su escuela. Por lo tanto, tampoco quedó muy claro cuál era el criterio en términos de edad, porque se había hablado de que iban a ser solamente jóvenes. 8075 nos pregunta en qué porcentaje plagió su tesis Enrique Peña Nieto. Exactamente en el 29%. Es decir, ahí queda el asunto de que tal vez, y lo digo tal vez, escribió el 71% restante. Los diputados de Movimiento Ciudadano no tienen vergüenza, autorizan y ahora dicen que lo rechazan. Eso es no tener vergüenza. Muchas gracias por el comentario. 5165. Buenos días, una consulta, metí una demanda por daños a mi propiedad, me hicieron test psicológico y fue una persona de la CEMEFO a tomar fotos. Ya enviaron a la gente del MP de la agencia 38. Le pedí copias de lo que reportaron y me dice que son actuaciones judiciales y que no puede darme copias de esas actuaciones. ¿Es correcto esto? ¿O cómo puedo conseguir esas copias? Mil gracias por tu ayuda, si pudieran dar respuesta por este medio, porque solo tengo oportunidad de escucharte 15 minutos. Bueno, tal vez ya me pasé con los 15 minutos que hago en mi trayecto al trabajo. Vamos a tratar de analizar exactamente lo que nos planteas y te damos una respuesta. 1558. Qué pena que nuestros diputados se ajusten sus sueldos cuando la mayoría de la población no rebasa ni los 10,000. Qué pena que esos tipejos no volteen a ver las carencias para muestra lo sucedido en Tlajomulco. No hay disculpa que valga. 7318. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. ¿Es necesario que ganen tanto dinero estos señores diputados? ¿Acaso un refresco les cuesta 200 o un kilo de tortilla 500? O más bien, son sus botellas de vino de 5,000, sus camionetas de más de 300,000, sus viajes de 80,000. Esa vida lujosa cuesta de los impuestos de los ciudadanos. Y no sé, diputada, si sería momento adecuado para discutir el fondo del asunto, que es tabuladores en todo el sistema público, no solo en el Congreso, para definir los salarios. Porque yo creo que eso nos libraría del debate que tenemos año a año, de decir son altos, no son altos, tendrían que bajarse. Un tabulador con
claras especificaciones en donde los ciudadanos también estemos conforme a lo que ganan los funcionarios del sector público. Yo creo que entre más transparencia le demos al asunto, es como, pues más contentos vamos a estar todos, ¿no? Yo te decía, finalmente, decisiones que se toman en otras legislaturas, a veces nosotros tenemos también que estar, pues, no sé, de alguna manera reparando o replanteando, ¿no? lo que las posturas anteriores. Finalmente es una nueva legislatura. Nosotros estamos tratando de hacerlo lo más transparente posible en el decir, como, no volteamos a ver la situación, y justo creo que tiene mucho que ver con el tema que estamos platicando hoy. Nosotros hemos estado recorriendo pues todos los lugares, los más lejanos del estado. Todos estos recorridos, todos estos talleres, todas estas consultas han sido con dinero propio, o sea, jamás, y es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Utilizar el dinero que ya nos paga el Estado para realizar nuestro trabajo y hacerlo de manera correcta. Creo que generalizar es un error también. Creo que a veces no estar involucrado en asuntos públicos, en ver cómo funciona, en ver el trabajo que realiza cada uno de los diputados, es un tema delicado. Estamos también acostumbrados a un sistema donde pues el madrazo va parejo, ¿no? Sí. Pero creo que valdría la pena analizar caso por caso para ver en cuáles efectivamente el sueldo está bien aprovechado, te deja una productividad para tu estado, y en cuáles casos no, y en esos que no, pues poner también una exigencia mucho mayor por parte del ciudadano, ¿no? Efraín Cabrera, los invito a programar sus traslados con más tiempo que el normal y así evitan muchas contingencias. Bueno, muchas gracias, tienes toda la razón. Pedro Mora, buenos días. ¿Por qué no le pregunta cómo votó y por qué votó así? Bueno, sí se lo preguntamos, que votaron a favor del ajuste y ahora se echaron para atrás, ¿no? Ese es el asunto. Gracias, Pedro. Francisco Robles, en servidor público, enfrente del trompo mágico, una escuela y empleados de la SEP se ponen en doble fila y hacen tráfico. Claro, dicen no estacionarse, y son instituciones donde educan, que eduquen con el ejemplo también. Buen día. ¿Qué tal para los diputados? Puros pretextos para no decir que son aumentos, mientras que una familia mata a sus propios hijos por no poder mantenerlos, y los diputados sus aumentos. Bueno, vamos al corte y regresamos para seguir leyendo algunos mensajes. Se nos está acabando el programa. Últimos comentarios antes de terminar la plática con Fela Pelayo. Con esos sueldos nadie nos quejaríamos y aceptaríamos todas las mentiras que nos dice el gobierno, ¿no creen? Menos plática y más acción para todos los políticos. 1989, gracias por su mensaje, señor Enrique, buen día. Como siempre, no dejaré de decirlo, sus programas con contenidos muy exclusivos e interesantes y completos. A la vanguardia siempre y sin tapujos. Pero mi comentario, como lo dije antes, cuando estuvo de invitado el licenciado Arturo Zamora Jiménez del PRI, pero siempre que nos ha gobernado el PRI es más de lo mismo. Todo se descontrola, como en estos tiempos con Peña Nieto, puras políticas que no sé a quién se quiere favorecer, pero sobre todo el dólar más caro y por ende un descontrol en toda la economía, y por si fuera poco los sueldos al contrario, son una miseria y por consecuencia aumenta la pobreza en todo México. Por eso tanta delincuencia en donde se recluta a la gente sin trabajo y sin remuneración justa. Al menos con gobiernos panistas no pasaba. Casi nada de cambios bruscos en la economía, hasta las reservas internacionales aumentaban. Es mi comentario, gracias a ustedes y a todo el equipo que lo hace posible. Muchas gracias por su comentario. 8692, buen día. Pues yo sí festejo que Peña Nieto haya recibido a Trump, porque si su nivel de popularidad estaba por los suelos, ahora está como la tuneladora bajo tierra. Bueno, una buena, porque el costo político que traerá al PRI garantiza que saldrá de los pinos el próximo sexenio. Lo festejo, sí señor. Bueno, gracias por tu comentario. 0417, diputado Ratas, ¿por qué no se bajan el sueldo? Errores a favor. Y 8693 nos habla de un choque en Periférico. Diputada Fela Pelayo, platicamos del asunto de la lengua, que para mí es un asunto fundamental. Se han perdido tantas lenguas en una riqueza cultural que se nos fue, que ya no vamos a poder recuperar. ¿Cómo se está protegiendo a la lengua? Y si ese es un asunto que viene en la ley, o si es un asunto que definirán las propias comunidades indígenas, como decía el maestro Octavio. Son ambas, mira, efectivamente la lengua, había una diversidad lingüística en nuestro país inmensa, y precisamente por falta de herramientas jurídicas pues se fueron perdiendo. Yo hago un ejemplo, ¿no? Que digo, a ver, si nosotros hubiéramos recibido clases desde niños en inglés, eventualmente la lengua, el español, pues se iría perdiendo, ¿no? Justo es lo que pasa con las comunidades, es lo que ha pasado. Ellos reciben clases, los que han tenido suerte de recibir clases, en español. En castellano, claro. Por supuesto van perdiendo su lengua. Esta reforma lo que hace es fortalecer en la parte educativa
y pone el candado para que además del programa educativo que se tiene por parte del gobierno del estado, por parte de la Secretaría de Educación, contemple también las lenguas, o sea, que sean bilingües, ¿no? Que sean escuelas bilingües y que contemplen no solamente la lengua, sino los usos y costumbres dentro de la comunidad. Sí. Porque lo que sucede es que van a la escuela y los niños no necesariamente están recibiendo una formación a partir de su cosmovisión, bien lo decía el maestro Octavio. Y nosotros estamos incluyendo en la reforma que a partir de su cosmovisión también se incluye en la escuela para fortalecer precisamente las lenguas y los usos y costumbres. Ahora, diputada, ¿por qué no buscar un modelo, en otros lugares del mundo le llaman de inmersión lingüística, que es que en realidad el 90% de la educación sea en la lengua indígena? Y solamente tomen, por ejemplo, en este caso el castellano o el español, lo tomen como una lengua secundaria. Te lo digo porque al ser lenguas débiles, lenguas amenazadas, débiles en el sentido de que hay menos hablantes que las otras lenguas y que por lo tanto pueden ser fagocitadas por las otras lenguas, ¿no sería mejor, digamos, darle un porcentaje muy amplio a la lengua para su supervivencia? Porque si lo pones a competir en el mismo porcentaje que el español, pues no sé si al final el español se terminará comiendo a estas lenguas que todavía subsisten. Pues mira, hay muchos ideales, ¿no? Sí. Por supuesto que hace falta mucho trabajo por hacer y esto pues no se puede hacer, por supuesto, en 3 años. Sin embargo, por el momento, el poner esta exigencia donde las escuelas sean bilingües ya te da otra perspectiva, ya te pone en otro esquema para que el día de mañana entonces sean ellos mismos, a través precisamente de la consulta, quienes exijan este 100% de la entonces, materia eso todavía lo podrían decidir. Exactamente. Totalmente Todo viene a partir de una consulta. El Estado tendrá que preguntarles cómo quieren, pues, por ejemplo, cómo quieren sus clases, ¿no? ¿Cuál es el contenido que debe de incluir? Y, por supuesto, se tiene que tomar en cuenta los programas que existen por parte de la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque finalmente también ellos habitan en una sociedad pues que habla el castellano, ¿no? Y también hay que poner al nivel del resto de los niños del estado. Y está el asunto de la inversión pública. La zona norte, lamentablemente, que es la zona de mayor hegemonía, predominio de indígenas, es la zona más abandonada, más olvidada por parte de la inversión pública. Ayer traté de sacar algunos datos, es complicado saber exactamente cuánto se invierte, pero no me pasó más del punto porcentual en general en los presupuestos para los ayuntamientos, en los presupuestos de obra pública. ¿Cómo cambiar esta dinámica? Si es un asunto que tú como diputada defenderás cuando empiece el debate, que más que las leyes que están bien, que es la protección, ¿cómo hacer para que realmente los recursos lleguen a zonas tan atrasadas para nuestro estado? Claro, este es un tema bien interesante. Muchos se van a Zacatecas a buscar soluciones a sus problemas. Bueno, no te vayas lejos. Muchos se vienen a la zona metropolitana. A la zona metropolitana. O sea, pero digamos, acuden a otro gobierno. La mayoría de los indígenas que tenemos en el estado viven en la zona metropolitana, 55%. Entonces, esto te habla de una migración que viene a partir, por supuesto, de una explotación de las tierras, de toda la parte educativa, la parte jurídica, etcétera, etcétera. Nosotros con esto estamos tratando de proteger para que ellos puedan seguir en sus comunidades y viviendo de manera digna, ¿no? Integrada a una sociedad. En la parte de los presupuestos, claro, hace falta que el resto de los diputados se involucren en el tema, se den una vuelta a la zona norte, sí, a la zona sur, que conozcan cuál es la condición. A mí me parece increíble cómo muchos políticos pueden ir a pedir un día el voto y al día siguiente no regresar jamás, ¿no? Ya tuvieron el voto, pero ya no te den nada de regreso. Justo con esta reforma nosotros estamos protegiendo la participación de las comunidades dentro de los municipios para que sean ellos mismos quienes elijan a dónde se van a destinar sus recursos en conjunto con el gobierno. A ver, esto no se trata tampoco de separar a las comunidades del Estado para nada, sino que reforma la relación que ha existido toda la vida para que lo hagan de manera conjunta y se dejen de violentar muchos de los derechos que muchas veces de este lado no sabes porque no vas, no preguntas, no conoces. Entonces, en la parte de presupuestos, pues claro, yo voy a estar dando toda la guerra del mundo para lograr mayor presupuesto dirigido a temas de asuntos indígenas, pero creo que, por ejemplo, la semana pasada tuvimos pues más de 500, más de 600 indígenas que vinieron directamente de todas sus comunidades a exigirle de manera personal al resto de los diputados que efectivamente se les diera este respaldo de ley. Un trato. Claro. Y fíjate, son de las cosas que hay que aprender, ¿no? Ellos vinieron con todo el esfuerzo del mundo a entregar la reforma de ley, a pedirle de manera directa a los diputados,
y a la hora de presentarla se sumaron la mayoría de los diputados. Entonces, pues son ejercicios que vale la pena aprender. Antes de irnos, Gabriel Tamés, los diputados de MC no tienen vergüenza ni dignidad. Primero se autorizan el aumento y luego se echan para atrás. Lo mismo con el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, que aprovecha todo para su candidatura a gobernador, que se dedica a trabajar y no a estar en campaña. Y por último, poca vergüenza de esta diputada de MC, mandó gente a sus encuestas. Zona 3 para una iniciativa, tienes que hacerlo personalmente. Fuiste tú, ¿no? Fui yo. Está todas las pruebas también. Diputada Fela Prayo, gracias. No, al contrario, gracias. Nosotros nos vamos. El próximo lunes platicamos con Guillermo Medrano, presidente de Movimiento Ciudadano. Gracias. Canal Continental de Noticias.